Hoy es el día en que se celebran los 300 años de la aparición, del hallazgo de la imagen del Señor de Tula, que se llama así porque fue encontrado en lo que comúnmente se conoce como Baños de Tula, un manantial que ahora ya está revestido como tipo alberca, que se ubica en la comunidad de San Gabriel de las Palmas. Ese hallazgo es tan importante porque terminó por configurar la cultura de toda una región y especialmente de lo que es Jojutla. Y para que nos platique de detalles históricos en torno a esta celebración en la que hoy, por ejemplo, llegará el propio obispo de Cuernavaca. El obispo es la máxima autoridad de la comunidad católica y no va a cualquier tipo de celebraciones, pero estará hoy aquí para pues oficiar esa misa en torno a esta aparición 300 años después. Y por eso me da gusto saludar en esta mañana a Jesús Zabaleta Castro, presidente para el Patrimonio Cultural Asociación Civil, con el tema Las apariciones del Señor de Tula, porque fueron varias. Jesús, buenos días. Óscar, buenos días. Sí, las apariciones, porque primero se apareció dentro de una cubata, o sea, un árbol enorme, según la leyenda, a un leñador, José Cerón, ¿no? Algo así. Pero después desapareció y aparecía en la ciudad. Ya se ha hablado mucho de eso, pero pues nos puedes dar detalles. A mí me llamó la atención, antes hago un paréntesis, en esta imagen que estamos viendo, no es una imagen, es una escultura. Lo elaborado de su... La talla en madera. La talla en madera y aparte que tiene una barba. Pero yo nunca le había puesto atención, aunque antes se exhibía cuando allí en la iglesia, ahora ya no está en exhibición, pero nunca había visto los detalles, aparte de que le pusieron la peluca, pero cómo le formaron las costillas, la barba, los párpados, la nariz, y en una actitud realmente de sufrimiento. Pero bueno, más allá, me parece un estilo escultórico que no ubico en este momento, pero nunca me había dado cuenta de cómo se representa. Pero ¿podrías contarnos de las apariciones? Por supuesto, bien decías, un día como hoy, justamente hace 300 años, en el paraje conocido como Lomas del Potrero de Tula, un paraje que se ubica en terrenos de la antigua hacienda de San Gabriel, fue que el leñador José Cerón encontró, mientras leñaba una cubata, esta imagen. Dice la tradición que emanó sangre del árbol después de que lo echó, y fue que apareció la imagen del Señor de Tula. Esta imagen fue trasladada a la capilla de la hacienda de San Gabriel, sin embargo más tarde desapareció. Y fue encontrado otra vez el Señor de Tula en el campo donde había aparecido. Esto sucedió 3 ocasiones más, es decir, en 4 ocasiones la imagen hizo este milagro de aparecer y desaparecer, lo que propició un interés de la gente de la región para ir a dar cuenta del milagro. Que en ese entonces la autoridad máxima estaba en Tlaquiltenango. Eclesiástica. Bueno, pero antes no había... Bueno, sí tiene razón, era la colonia, ¿no? El territorio del actual estado de Morelos tiene una particularidad. No estaba directamente administrado por la corona o por el virreinato, sino era parte de los territorios del marquesado del Valle de Oaxaca. Hay características particulares que valdrá la pena que después abordemos. Sin embargo, en esta perspectiva eclesiástica, efectivamente Tlaquiltenango era el centro principal en la región surponiente de administración eclesiástica. Al suceder esto, los dueños de la hacienda pensaron en que, dado que la gente comenzó a llegar para dar cuenta del milagro, podía generarse un nuevo poblado dentro de sus tierras. Esto propició que pidieran a los frailes de Tlaquiltenango, frailes dominicos ya. Hay que recordar que el templo y convento de Santo Domingo, de origen franciscano. Pero después los dominicos lo desplazaron. En un juicio que duró más de 40 años, se lo apropiaron los dominicos. Pidieron a ellos que se trasladara la imagen. Y esto se verificó en una procesión el 1 de enero de 1723. Al colocarse la imagen en el altar del templo de Tlaquiltenango, siendo el 5º viernes de Cuaresma de 1723, sucede la desaparición en Tlaquiltenango. Buscando la imagen, más tarde llega
el sacristán del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Jojutla para notificar que la imagen había sido encontrada ahí, en el altar del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Se trasladaron los frailes dominicos a Jojutla, dan cuenta de ello y deciden regresar la imagen a su lugar, es decir, a Tlaquiltenango. Sin embargo, vuelven a darse 2 desapariciones más, y es cuando deciden que la imagen del Señor de Tula se quede de manera definitiva en Jojutla. Y para eso se realizó una procesión el 14 de septiembre de 1723, es decir, justamente un año después de su aparición, para llegar a Jojutla, donde se quedaría de manera definitiva. Es decir, este año hoy estamos conmemorando 300 de la aparición de la imagen. El 1 de enero estaremos conmemorando 300 años de su traslado de San Gabriel Las Palmas a Tlaquiltenango, y el quinto viernes de Cuaresma estaremos conmemorando 300 años de su primera aparición en Jojutla, y adicionalmente el 14 de septiembre de 1723 estaremos conmemorando los 300 años de la llegada de la imagen del Señor de Tula a Jojutla. Y es tan importante, aunque por ejemplo en los últimos años nuestras generaciones pues no teníamos mucha referencia de lo que era, y yo creo que las anteriores, la preeminencia eclesiástica se perdió. Sin embargo, la actividad económica, social que surgió en torno a esta imagen, pues ha terminado en lo que somos, ¿no? Efectivamente, es uno de los referentes históricos que generaron procesos de desarrollo fundamentalmente social, económico, pero también cultural y político. Es necesario reconocer que al adquirir esta importancia la imagen, comenzó una etapa de desarrollo para Jojutla que implicó obviamente un desarrollo comercial. La parte principal de Jojutla se encontraba en lo que conocemos como barrio de San Miguel, el pueblo originario de San Miguel Arcángel de Xochutla. Y en la plaza de abajo, lo que conocemos ahora como la Alameda, es el lugar donde se realizaba la feria de Jojutla el 14 de septiembre. Faltó mencionar una fecha. La primera celebración dedicada al Señor de Tula, que cumplía también 300 años, se realizó el 14 de septiembre de 1724. Y esto se hacía en la plaza de abajo cada año. Hay un cambio importante en la festividad que incide justamente en esta perspectiva del desarrollo económico. Y este cambio de la festividad del 14 de septiembre originalmente al 1 de enero tiene que ver con intereses económicos y políticos. Es decir, como un fenómeno religioso se transforma a partir de criterios económicos y políticos. Entiendo que tiene que ver, por ejemplo, cuando ya Jojutla era una zona arrocera y la cosecha del arroz se da en septiembre y ese tipo de cosas. Justamente fue el argumento, que es un argumento un tanto tramposo, y vale decir que fue en 1830 que Ricardo Sánchez llegó a Jojutla, y sabiendo que la gente de Jojutla tenía recursos ahorrados para poder construir un santuario dedicado al Señor de Tula, se habla en las crónicas de la época de 24,000 pesos en 1830. De oro, en oro. Sí, propuso Ricardo Sánchez invertir parte de este recurso para comerciar con productos e incrementar el caudal. Varios jojutlenses acordaron ir a Acapulco, donde todavía había un comercio importante, resultado de la ya entonces extinta nao de China, y decidieron comprar productos para venderlos, que esto sucedió en el camino. Es decir, incrementaron el caudal afortunadamente con la venta en el camino, y en el trayecto encontraron arroz morado que trajeron a Jojutla. Y por primera vez se sembró arroz morado en 1836. Al año siguiente hicieron lo propio, y en 1837 trajeron arroz blanco de Veracruz, que fue el que empezó a desarrollarse en estas tierras. Doy este contexto porque justamente bajo el argumento de que, como bien decías, en septiembre la gente de Jojutla se dedicaba a la cosecha del arroz, la gente estaba ocupada como para organizar una fiesta. Pero hay un elemento adicionalmente que es de carácter político. El hecho de que el 29 de marzo de 1847 Jojutla fue constituida como municipio. Y esto obligó a que en el mes de julio se eligieran las autoridades, resultando primer presidente municipal electo el propio Ricardo Sánchez. La ley de la época, la ley electoral del Estado de México, establecía que toda autoridad debía rendir protesta el 1 de enero del año siguiente al de su elección. Por lo tanto, Ricardo Sánchez y los miembros del Cabildo tenían que rendir protesta el 1 de enero de 1848. Regresamos al argumento de que la gente de Jojutla se encontraba en septiembre dedicada a la cosecha del arroz, y se decidió que se trasladara la fiesta al 1 de enero
Sin embargo, fue para hacerla coincidir con la toma de protesta del primer ayuntamiento de Jojutla. Y darle más pompa y circunstancias. Efectivamente. Y no se habría realizado la fiesta dedicada al Señor de Tula el 14 de septiembre de 1847, sino que se prosiguió para hacer la primera celebración de la Feria del Año Nuevo el 1 de enero de 1848. Y fue cuando, a pesar de que Jojutla estaba en el final del camino, no era una ruta de caminos, por lo menos no una ruta principal, era una comunidad indígena o de indios, no había el mestizaje que estaba en Cuernavaca o Cuautla y ese tipo de atractivos. Sin embargo, en torno a la atracción que el señor de Tula y su feria tuvo, hizo que poco a poco Jojutla evolucionara hasta llegar a ser la comunidad comercial más importante del estado, ¿no? Sin duda, y tuvo que ver con los caminos. Había dos caminos reales, uno de cada lado del río, aunque el principal era del lado poniente, es decir, de Tlatenchi, Panchimalco, San Jerónimo Metla, la hacienda de Guadalupe, hacia la hacienda de San Nicolás y de Tetelpa. Lo cierto es que la construcción del puente primero, en 1616, fue un primer elemento para el desarrollo económico de la región. Este puente, diseñado por un carmelita lego, Fray Andrés de San Miguel, fue inaugurado el 16 de julio de 1616. Fue el primer elemento. El segundo fue obviamente la aparición del Señor de Tula, que propició una migración, considerándolo una imagen milagrosa. Posteriormente la introducción del arroz, y esto propició obviamente que, habiendo crecido la población, habiendo un mayor desarrollo económico y político, Jojutla se convirtiera en municipio, segregándose de Tlaquiltenango y restándole paulatinamente importancia política, económica, social y cultural al propio Tlaquiltenango. Y a Tetecala, que también tenía una preeminencia hasta el siglo XIX, ¿no? De hecho, cuando se creó el estado de Morelos el 20 de abril de 1869, la cabecera de distrito continuaba siendo Tlaquiltenango, aun cuando ya Jojutla era municipio. Y Tetecala era la otra cabecera de distrito, que coincidía en términos territoriales con el distrito de Tlaquiltenango. Y pues bueno, en las últimas décadas la cuestión religiosa se difuminó, lo comercial imperó, llegaron los ¿cómo se llaman los comités? De feria. Sí, de feria, que se me olvidó la palabra, que dura toda la vida el cargo, ¿cómo se llama? El de Raúl. Vitalicio. Vitalicios, que ese tipo de cargos vitalicios, como ya lo dije, la feria de las camisetas, de la fayuca, o de los discos piratas y todo lo demás, hizo que se olvidara toda la cuestión religiosa. De hecho, todavía no se reactiva. El esfuerzo, por ejemplo, que hoy hizo tanto el municipio como la comunidad católica, llevó a que, bueno, la calle recién reconstruida de Ricardo Sánchez tiene en estos momentos hasta tapetes de acerrín al estilo de Tlaxcala, se le está dando preeminencia, pero veíamos en la celebración que la comunidad católica no atiborró la iglesia, por ejemplo, hoy que es el mero día. No, definitivamente. A ver, hay que recordar que Tula fue tan importante en el siglo XIX que era llevada un mes antes de la fiesta a Iguala y procesionaba desde Iguala. A ese nivel de importancia llegaba. A mí me tocó ver cuando tenía 18 años, 20 años, es decir, hace 35 años, cómo eran miles de personas las que el 1 de enero llegaban al templo del Señor de Tula, y eran también los donativos generosos. La gente llenaba canastos de aportaciones, de limosnas, porque buscaban obviamente un pago de esa fe que profesaban. Lo cierto es que se fue diluyendo, que tenía que ver también no solo con el elemento comercial, que es parte de la pauperación de la feria, sino con la pérdida de las prácticas religiosas y la pérdida de la fe. Esta región nos ha caracterizado precisamente por mantener fiestas importantes, como sí lo es tanto la región poniente, pero sobre todo la región norte y de los altos del estado de Morelos, donde ferias tan importantes, en el caso de la región poniente como la de Mazatepec el quinto viernes de Cuaresma, que implica la presencia de decenas de miles de peregrinos, o en el caso de Tepalcingo, por supuesto, la feria más grande del estado de Morelos el tercer viernes de Cuaresma. Aquí se diluyó esta parte, que tiene que ver un poco
con la vocación liberal de algunas regiones del Estado. Es decir, esta perspectiva de la masonería, que en Jojutla encontró en la figura de Juárez un elemento importante, se contrapuso un tanto con el desarrollo de la fiesta religiosa en torno al Señor de Tula. Sí, yo soy más joven y ya no me tocó ver este tipo de actividad en torno allí. Y Isabel Villegas dice que ella recuerda que la feria se ponía afuera de la iglesia de San Miguel, porque eso es muy reciente. De hecho, hasta hace 5 años se ponía allí. El sismo que destruyó todo dio la oportunidad por fin de sacarla de ese lugar. Sí, anteriormente, la feria de Año Nuevo se trató de colocar en un recinto adecuado. Había el terreno que ya finalmente se vendió, donde estaban los bomberos, aquí en Los Pilares, pero los comerciantes y su líder vitalicio decían que no iba a llegar la suficiente gente porque el motivo era la atracción de ir al santuario. Pero ¿cómo concreto mi idea? Sin embargo, ya no hay. ¿Crees que se pueda restablecer la relación entre la figura de esta imagen y la feria? De hecho, no podemos entender ninguna festividad religiosa patronal sin la imagen, por supuesto, que la origina. Pero ahora la feria ya no es, aunque es patronal de nombre, pero ya no está relacionado. A esto me refería. Este intento, por ejemplo, de reconectar, o bueno, los reclamos de reconectar la feria de Año Nuevo que se hace en la calle ahora Lázaro Cárdenas, separada de la iglesia, ¿tiene algún caso, tiene algún sentido darle un sentido religioso a la feria de Año Nuevo de Jojutla? Bueno, es que el proceso único se disgregó, se separó. Justamente en el marco de una fiesta tradicional hay comercio. No se puede entender esto, porque los peregrinos buscan obviamente no solo dónde dormir, dónde hacer necesidades, sino dónde alimentarse. Pero también es una oportunidad de la disposición de productos de otras regiones que aprovechan justamente las ferias para eso. En el caso de Jojutla, bien lo decías, se fue perdiendo la presencia de esas expresiones de otras regiones para privilegiar que los comerciantes sacaran de sus negocios, de los mercados, los productos que encontramos todos los días en los mismos mercados. Esta ruptura propició obviamente que también bajara el interés de la gente por asistir a la feria, porque lo que encontraban no era algo innovador o no era algo que llegara de lejos, como encontrábamos el barro de diferentes regiones del país, tallas en madera y demás, sino los mismos productos que encontramos todos los días en los mercados. Aquí la separación del espacio comercial del espacio religioso es lo que contribuyó a que la fiesta dedicada al Señor de Tula perdiera sentido. Justamente en aquellos espacios donde se conserva el comercio en el entorno del santuario, del templo, es donde prevalece la tradición. Mencionábamos 2 casos particulares, podemos mencionar más. Huazulco es un lugar importantísimo y no se puede pensar en sacar el tianguis del centro de Huazulco o de Tepalcingo o de Mazatepec o donde se nos ocurra. Pierde sentido porque es justamente lo que genera en la colonia esta dinámica de intercambio religioso, intercambio social, cultural y económico. Bueno, pues ya has dado argumentos para que el avispero se alborote otra vez y el debate se reabra, y los comerciantes que siempre han querido mantener como patrimonio propio el uso durante un mes de las calles principales, pues tengan materia. Pero es parte pues del desarrollo de una sociedad, discutirlo, ¿no? Sin duda, y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque estuve involucrado en estos procesos, porque estuve vinculado a las 2 partes, es decir, a la autoridad municipal y a los comerciantes, y lo que puedo decir es que primero falta voluntad, segundo, falta autoridad, tercero, la feria no es solamente de la autoridad en turno de los comerciantes, es de todos los jojutlenses, y esto implica que tengamos que construir o reconstruir estos procesos. Pero hay un elemento fundamental: si no lo hacemos en términos de lo que representa una tradición a partir de una imagen religiosa y la festividad que ello conlleva, no podemos dimensionar ninguna transformación. Hay un debate permanente en Cuernavaca, por ejemplo, con la Feria de Tlaltenango, y las posiciones son divididas. Si que se cambiase la fiesta del lugar donde se realiza, perdería todo sentido, porque entonces se privilegia el elemento comercial y político al elemento religioso. Y en mi perspectiva, el primer gran error en torno a la Feria de Jojutla se dio en 1848, cuando se cambió del 14 de septiembre al 1 de enero de ese año.
Y bueno, de allí para la fecha. Jesús, pues ha sido muy interesante esto. No sé si haya algo que haya quedado pendiente de decir. No, en estos 2 años, con esta dinámica importante, que a mí me parece que debe ser motivo de reflexión, no solo en términos de lo que representa la festividad en términos sociales y económicos, de lo que representan los diferentes sectores involucrados, sino pensar como jojutlenses, como surianos de este gran sur morelense, de los elementos que nos dan sentido de pertenencia, que nos dan identidad. Recordar estos hechos nos debe llevar a pensar en lo que hemos sido a lo largo de 3 siglos, cómo hemos sido capaces de construir, pero también incapaces de llegar a procesos ulteriores de desarrollo, cómo hay también en la sociedad una dinámica de mediocridad, de falta de autocrítica, de conveniencia de unos y otros, y no solo de autoridades, hay conveniencia de todos los sectores, y privilegian sus intereses antes que los intereses superiores de una sociedad. El reto es reflexionar de manera crítica nuestra historia, y la imagen del Señor de Tula en estos varios tricentenarios que estaremos conmemorando será un importante elemento para esta misma reflexión crítica. Que así sea. Muchísimas gracias a Jesús Zabaleta Castro por su aportación en esta mañana. Gracias, Oscar. Buen día.